Ya iniciamos. Buenos días a todos. Vamos a continuar con el siguiente tema del módulo número 3. Entiendo que ven mi pantalla, ¿verdad? Entonces, como les decía, estamos viendo el módulo número 3, arquitectura de seguridad, y el tema es seguridad en profundidad. Entonces, antes de iniciar, como le había dicho, le iba a compartir información en la comunidad para ustedes que son el grupo número 3. No se ve nada ahorita, Juan. Juan, no se ve nada ahorita. ¿Qué? Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, se escucha y el perrito también, pero no se mira la imagen. No estás compartiendo, ahora sí ya está empezando a compartir. Y me escuchan, ok, perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a iniciar el módulo número 3, pero en el tema número 2, que es el módulo es arquitectura de seguridad, pero el tema es seguridad en modelo OSI, TCP/IP o defensa en profundidad. Antes que todo, les quería mencionar que yo les compartí material para practicarlo del tema número 1, que era sobre el análisis de riesgos, sobre arquitectura de seguridad informática. Le compartí un documento que es muy bueno sobre cómo llenar una matriz de riesgo, donde se evalúan los diferentes tipos de puntos. Ahí está la actividad, ustedes lo pueden visualizar. Y hay un enlace que dice documentación de matriz de riesgo o información de matriz de riesgo. En ese enlace habla cómo llenar específicamente esa matriz de riesgo. Y lo otro es que le compartí todo el documento del módulo número 3. Vamos a tratar de abarcar todo el documento, pero aquí yo les voy a dar un resumen, pero cualquier cosa ustedes me hacen saber durante la semana. Y creo que les compartí un libro que se llama CISO. Si no se lo he compartido, yo se lo subo. Ok, dice que no está. Bueno, yo hoy los habilité. Bueno, yo se los comparto. Si no, debe ser que no lo he mostrado, porque hay una opción para mostrarlo. Pero yo se los habilito ahora. Ok, como les mencionaba, vamos a hablar sobre seguridad en el modelo OSI o defensa en profundidad. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense la empresa a la que quieren asegurar como un castillo, y los datos como, digamos, como el rey o el principal activo, por decir así, que quieren proteger. Entonces, ¿cómo podrías estar en un mundo de guerra y que quieran atacarte y te quieren robar tu información o robarte dinero o lo que sea, hacerte una denegación de servicio? Entonces, ¿cómo te puedes proteger para todo eso, ¿verdad? Para diferentes tipos de ataques. Entonces, a mí me gusta bastante esta imagen porque muestra asimila la empresa como un castillo donde hay varios puntos donde donde te pueden atacar, y hay varios puntos de defensa también. Entonces, aquí se menciona varios conceptos de seguridad como como el firewall, que es algo bastante conocido, que es una protección perimetral. En una empresa bastante grande, hablar de un equipo de seguridad informática. Por ejemplo, los bancos tienen más de una persona dedicada a la parte de seguridad informática. Tenés el SOC,
El SOC es como el NOC, ¿verdad? Que es para el Centro de Operaciones de Seguridad, que son, que puede ser un personal de un proveedor que te brinda el servicio y está visualizando 24/7 todos los eventos de seguridad que pasan en tu empresa, porque tienen equipos que te permiten. Por ejemplo, en el caso de un proteger con un anti-spam, ¿qué es lo que pasa? Hola. Cuando ustedes se protegen con un anti-spam, hablando de ese escenario, hay veces difícil bloquear todos los dominios donde te pueden tirar ataque. Entonces lo que se hace es generar una lista blanca que se comparte que es compartida, ¿verdad? De las conexiones que se deberían permitir o los dominios que se deberían permitir. Lo otro, el escenario que está fuera de la empresa es el Internet. Obviamente el Internet es un mundo gigante con personas que tienen con diferentes personas que tienen diferentes habilidades que le permite, ¿verdad? Lograr acceder a empresas si encuentran las brechas de vulnerabilidades. Entonces, inclusive no todo puede venir de Internet, también puede ser por algo interno, amenazas internas, lo que se le llama un insider. ¿Cómo yo detecto una amenaza interna? Entonces, para yo poderme defender o para ustedes poder defender una empresa, proteger los activos de la información y todo eso, ustedes lo que tienen que es aplicar seguridad basada en capas, ¿verdad? Como las capas de una cebolla, o sea, para llegar al centro tendrías que pasar por varias capas. Entonces lo mismo pasa en la seguridad informática. Entre más capas de seguridad se le aplique, inclusive al mismo activo, para protegerlo, es más seguro, obviamente. Pero involucra también el tema de la disponibilidad de la información, porque a veces podrías asegurar tanto algo que inclusive para el que debería tener el acceso es algo complicado, ¿verdad? Entonces ya es un tema de validar entre la triada de la confidencialidad, de la disponibilidad de la información para poder aplicar seguridad informática. Ahora, ¿qué es seguridad basada en capa, verdad? Como lo mencionaba antes. Habíamos hablado en el tema anterior sobre política. Es fundamental tener política y procedimientos porque te da un norte de cómo trabajar. Aplicar seguridad física. Protegiendo, ¿verdad? El centro de datos, el ambiente y todas esas cosas que mencionamos en el tema anterior. La protección de perímetro. Obviamente el perímetro es bastante importante porque todas las conexiones entrantes y salientes de Internet pueden incluir cosas maliciosas. Entonces ese tipo de conexiones se protege con herramientas de perímetro. Dentro de la red también es importante porque podrías tener el caso de que alguien logre acceder a la red de tu empresa, ya sea por un Wi-Fi mal configurado o porque tenés un insider. Entonces es importante hablar a nivel de redes. El siguiente en esta imagen, ¿verdad? Es los hosts de las computadoras, los servidores, todos los equipos endpoint que te permite acceder a la información. Entonces ellos también necesitan una protección. Muchos tienen como algo normal aplicar ¿cómo se llama? Un antivirus tradicional, o hay veces se quedan con el firewall de Windows, pero hay medidas más que se le pueden agregar, que lo vamos a mencionar más adelante. Las aplicaciones también, porque las aplicaciones se vulneran, ¿verdad? Diferentes tipos de aplicaciones, puede ser un navegador, podría ser una suite de Adobe, podría ser a través de macros de Office, o sea, diferentes tipos de aplicaciones que podamos tener instaladas en la computadora podrían abrir brechas de vulnerabilidades que también hay que entender cómo parchar, qué hay que hacer, ¿verdad? Cómo asegurarlo. Y los datos, al final, ¿verdad? Que es la información de nosotros, la que tratamos de proteger, cómo aplicar todas estas medidas
a nivel de política, seguridad, perímetro, redes, host, aplicaciones, que me permita proteger los datos. En otra imagen, ¿verdad? Hablando de política, procedimiento y conciencia. Ese es bastante importante, que lo mencionábamos en el tema anterior, la conciencia del usuario al momento de tomar medidas para proteger los activos de la información. Entonces es fundamental, una capa siempre está entre la capa exterior, ¿verdad? Porque las políticas, procedimientos y la conciencia es algo que se debe aplicar constantemente, pero ya poco a poco vamos entrándole más a aplicar más protección. Ya hablamos de protección física, perímetro, lo de la red, de las hosts, las aplicaciones, hasta llegar a la data. Ahora, como modelo de referencia, como al inicio mencionaba, este es seguridad en profundidad o seguridad en el modelo OSI o TCP/IP. Creo que en la sesión pasada les mencionaba de que el oficial de seguridad o los que se encargan de seguridad informática tienen que tener ciertas habilidades básicas, conocimientos básicos. Hablaba de Linux, hablaba de programación, pero otro bastante muy importante es conocer de redes. Conocer bastante de redes porque trabajamos con bastantes equipos de redes como Firewall, IPS, Web Application Firewall, cómo establecer una topología de red segura. Entonces nos involucramos bastante en temas de infraestructura, entonces es importante que ustedes puedan conocer de redes, y dentro de los cursos de redes lo más tradicional que se conoce es redes de Cisco. Ahora, algo que me gustaría mencionar para que no se me olvidara decirle es de que esto ya está como cambiando el paradigma. Ahorita se está hablando de redes basadas en software, SDN, que es una tendencia en redes que va a cambiar muchas cosas. Esta tendencia o esta nueva aplicación de tecnología de redes basada en software lo que va a permitir es tener herramientas que son programadas en diferentes lenguajes, algunos son Python, otros Perl, que te permite controlar desde un equipo central las funciones que tienen los equipos de comunicaciones. Estamos hablando de switch, ¿verdad? Hablando de capa 3, hablando inclusive de firewall. Entonces, esto es bastante importante que lo vaya manejando si se van a involucrar en la seguridad, porque como cambian las cosas, pero siempre hay que tomar las medidas de seguridad. O sea, este tema de la seguridad basada en software, perdón, las redes basadas en software, va a cambiar inclusive la manera como se están aplicando la seguridad en las redes. Ahora, este modelo, que es el modelo de interconexión de sistema abierto, el modelo OSI, es un modelo de referencia para el momento de aplicar redes o para que los vendors de equipos de redes puedan adaptarse al modelo que utilizan todos los fabricantes, ¿verdad? Este es un tema de un estándar que se aplica para hacer referencias a las redes, ¿verdad? El modelo OSI se habla de 7 capas, la capa física, la de enlace de datos, la de red de transporte y las capas de aplicaciones que son de sesión, presentación y aplicación. Entonces, en las capas físicas hablamos obviamente de las conexiones físicas que se hacen a equipos de telemática. En la capa de enlace de datos ya involucramos direccionamiento físico. Hablando de direccionamiento físico, estamos hablando de MAC address. A nivel de capa de red ya estamos hablando direccionamiento IP, estamos hablando de la asignación de un IP versión 4, un IP versión 6, enrutamiento, ese tema, ¿verdad? Ya en la siguiente capa, en la capa de nivel de transporte, estamos hablando de protocolos o puertos que te permiten establecer conexiones con diferentes tipos de aplicaciones. O sea, este es el que te abre la puerta para trabajar con un tipo de aplicación. Entonces, aquí vemos protocolos como el TCP y el UDP. Y las capas superiores que ya hablamos de nivel sesión, presentación y aplicación, que es la que maneja propiamente ya los datos a nivel de aplicación. Ya es la capa superior es la con la que interactúa el usuario.
Ok. En esta parte yo tenía en el documento que les, bueno, no sé si se los compartí al final. Está este enlace. Este enlace que hace mucha referencia sobre el comportamiento de la red, ¿verdad? Como se llaman los guerreros de la red, que habla de cómo pasa un paquete de un usuario hasta cuando hace la consulta a un servidor, por qué equipos de comunicaciones pasa por un firewall, que está testeando un firewall tradicional que lo que hace es validar las entradas por puerto. Entonces, este enlace yo se los puedo, yo se los dejo ahí en la documentación. También está se lo dejo en la documentación, que es Introducción a Redes del modelo OSI, pero esto ya lo hace una comunidad con la que yo trabajo, que es la de Parro Security. Ellos hicieron un webinar de introducción a redes basado en el modelo OSI, pero poniéndole puntos de vista de seguridad informática. ¿Ya? Entonces también recomendado verlo. Ahí se los comparto, cualquier cosa me dicen. Ahora, con respecto a los recursos para proteger a nivel de capa, pero recursos de redes, ¿verdad? Estamos para simular redes, eso es lo que quería decir. Tenemos una herramienta que es Packet Tracer de Cisco, donde ustedes pueden simular la red con equipos o switches o routers de Cisco, y podrían también crear su arquitectura, podrían practicar con esto. Inclusive me gustaría hacer un laboratorio o compartirlos un laboratorio de cómo vendría siendo al final una estructura de seguridad o un modelo de referencia para que ustedes validen si actualmente la arquitectura de la empresa donde trabajan o la que piensan trabajar cumple con ciertas aplicaciones a nivel de redes, ¿verdad? Con redundancia, con calidad, con alta disponibilidad, perdón, que si tienen separada la DMZ, que si los equipos, bueno, tienen están en failover y ese tema, ¿verdad? Y si hay separaciones a nivel de segmentación o por VLAN y todo ese tema, eso lo podrían aquí simular sin ningún problema. La única desventaja de Packet Tracer es que no tenés el ISO de un router, un switch completo, o sea, no está completo, o sea, hay ciertos comandos que no se pueden, que no están, ¿verdad? En los equipos que se simulan en redes en switches y en router y en firewall inclusive, pero esta otra opción, estará la opción de GNS3. Y me gusta bastante porque, como les mencionaba anteriormente, ustedes pueden cargar ISO. Por ejemplo, este es un laboratorio que yo he estado realizando, que es con un firewall que se llama Fortinet, perdón. El firewall es Fortinet, que te permite simular, prácticamente tener el ISO de FortiGate y simularlo en redes. Conexiones WAN, conexiones LAN, te permite sin ningún problema. Entonces, esto también yo lo que podría hacer es crear o hacerles un video y subirle el paso a paso de cómo instalar GNS3, cómo instalar el FortiGate. También se podría instalar otros sistemas operativos como los de Cisco, un router, un switch de Cisco. Entonces, y ahí este sí simula más de manera completa el escenario de redes, pues, que podríamos tratar de hacer en un laboratorio. Ahora, ¿qué herramientas podemos utilizar para auditorías de red? Algunas, porque hay muchas, que me permite validar si hay comunicación, si hay puertos abiertos, que si se le puede hacer un RP spoofing, que es la clonación de una MAC en una red, si se puede hacer un sniffer de la red, si se puede poner puertos en espera, de escucha en espera en la red, todo ese tema. Y a nivel de capa de aplicación, si se puede hacer una intersección
de las entradas que se hacen a un sitio web. Entonces, con estas herramientas, por ejemplo, Nmap, que te permite escanear los puertos si tienen puertos abiertos, utilizan bastantes scripts que son muy funcionales para saber si existen vulnerabilidades, para saber si tiene una página web, tiene directorios abiertos, o inclusive hay, están otras que te permite ver a nivel de capas de aplicación cuáles son los subdominios. Entonces, hay muchas herramientas, pero todo esto lo pueden ver en un sistema operativo dedicado a la auditoría de seguridad informática. El más conocido es Kali, pero también está la versión de Parrot. Parrot Security es muy bueno, yo lo utilizo bastante. Y tiene ciertas herramientas que pues no hay que estarla instalando porque ya viene embebido en la instalación del sistema operativo, entonces esto lo puede encontrar ahí. Nmap, Ethercap, que te permite hacer un man in the middle, clonas la MAC address del router, el que se van a conectar, entonces eso te permite, ¿verdad? Hacer un ataque de man in the middle. Pero obviamente esto es con los fines de hacer una auditoría para saber qué tan segura es la red de tu empresa. Ahora, Wireshark, una herramienta que te permite hacer un sniffer de la red. Esto es funcional si en el switch de la empresa te permite tener un port mirror que te permite escuchar o ustedes definir un puerto en específico, cuál va a ser el puerto de escucha, y usted conectar a una computadora ahí con Wireshark y poder estar escuchando en red. Eso es una manera, por decir así, manual que se podría hacer, pero existen equipos de seguridad informática que ya te permite hacer un snifeo de la red. O software que también son dedicados a eso, que son más pro, pero Wireshark es muy completo. Para mí me ha servido bastante para ver si realmente la información va cifrada, si se están utilizando los protocolos adecuados, hacer capturas de paquetes cuando no encuentro la falla por donde se está generando un bloqueo, por donde se está yendo un tráfico. Entonces, ese es un tema con Wireshark. Y Burpsuite, que es uno que te permite auditar a nivel de capa de aplicación, como le mencionaba, para aplicativos web, que te permite hacer una intersección en el momento de que se hace una petición a una página y cambiar ciertas cosas en el código y bueno, y muchas cosas. Realmente es una herramienta muy completa. Ahora, herramientas de seguridad en la red. Lo más tradicional o lo más escuchado es un firewall. Un firewall tradicional lo que te permite es validar las entradas y la salida, inclusive si ustedes quieren hacer así también, del tráfico, ¿verdad? Pero el tradicional te valida puertos en específico, donde dice, ok, no se puede, tal puerto está bloqueado, puerto 80, o 443, un FTP, un puerto 21. Entonces, te bloquea puertos. Pero, por ejemplo, un firewall también te ayuda en el caso de que, por ejemplo, usted está publicando un servicio en la red donde están y lo que quieren es que se acceda a un puerto en específico. Entonces, el firewall te permite hacer un NAT, que es para traducir lo que viene de una IP pública que puedan tener en la empresa y mandarlo a una IP privada dentro de la empresa. Entonces, te permite esa conexión y te permite entrar en un puerto en específico y definir solamente en ese puerto me puedo comunicar. Entonces, esto es lo que hace un firewall tradicional. Lo que es ahora una nueva generación de firewall, New Generation Firewall, trabaja diferente al firewall tradicional que les mencionaba. Por ejemplo, hay una regla que te permite entrar en un servicio DNS por el puerto 53, pero BitTorrent está entrando por el puerto 53 también. Entonces, ¿cómo bloqueo eso? Si yo quiero mantener permitido la entrada al puerto 53, pero yo no quiero que una aplicación que no debería estar dentro de una empresa no se esté utilizando. Entonces, las herramientas de nueva generación de firewall te permite el tráfico DNS, pero
deniego aplicaciones que estén utilizando específicamente ese puerto. Por este ejemplo de BitTorrent. Este ejemplo lo encontré igual, lo descargué, lo vi y me pareció para mostrarles. Es de una herramienta que se llama Palo Alto, que es uno de los firewall recomendados de nueva generación de firewall. Ahora, un Web Application Firewall es un firewall, pero a nivel de aplicaciones web, como lo dice su nombre. Este firewall te permite proteger servicios aplicativos web que se estén publicando en una empresa, donde él filtra todas las peticiones que se hace a estos servicios web con tratar de evitar de que se puede explotar ciertas vulnerabilidades. Entonces, te protege, por ejemplo, algo tradicional, una inyección de SQL, un cross-site scripting, inyección de código, subida de archivos maliciosos, qué sé yo, cualquier cambio que se pueda hacer a nivel de get, post, o cualquier cambio de inserción que se pueda hacer a nivel de la aplicación web que tal vez esté vulnerable, el Web Application Firewall protege, ¿verdad? Igual como, ¿cómo les podría mencionar? Los protege validando, basado a veces en comportamiento, pero otras veces basado en ciertas, por decir así, firmas que son conocidas desde ataques web. Ahora, el siguiente es un sistema de prevención de intruso. El sistema de prevención de intruso es el que te permite, y está el IDS también, el sistema de detección de intruso es el que te permite detectar cuando hay conexiones maliciosas desde fuera o él filtra el tráfico entrante. Digamos, por decir así, lo tradicional tenemos publicando un servidor web, pero ok, el Web Application Firewall me está protegiendo a nivel de aplicativo, pero el IPS me puede proteger a nivel de para que no me puedan explotar una vulnerabilidad en el servidor. Entonces igual es basado en firma y te permite validar varias cosas de vulnerabilidades que existen en servicios, en servicios que pueden estar corriendo en los servidores. Entonces esto te permite proteger ese tipo de ataques. Okay. Ese es el IPS. Ahora, ¿cuál vendría siendo la diferencia entre un WAF y un IPS? ¿Cuál sería la comparación? Entonces, hablamos que WAF te protege de ataques en capa 7, o sea, en la capa superior, en la capa de aplicación. Entonces, te detiene ataques como SSL, JavaScript, Ajax, ActiveX, los que se pueden generar a través de un GET, un POST. Voy a esperar que pase el brother. Ok, entonces, entradas de GET, POST, entradas de inyecciones de SQL para la base de datos, manipulación de cookies, cross-site scripting a nivel de encabezados, todo lo que se pueda manipular a nivel de la capa de aplicación, el Web Application Firewall es el que se dedica a hacer ese tipo de protección. El IPS te protege de ataques a nivel de capa 3 y a nivel de capa 4. Estamos hablando de la capa de red y la capa de transporte, que son la direccionamiento IP y la de los puertos TCP y UDP. Entonces, ¿qué te protege el IPS? A nivel de DNS, a nivel de SMTP, a nivel de Telnet, a nivel de RDP, de SSH, de FTP, y hay muchos más, hay muchas cosas más que puede hacer el IPS. Pero el enfoque, lo que quiero decir con esto es que el enfoque es distinto al del Web Application Firewall. Este te protege con otros tipos de vulnerabilidades que se pueden explotar en tus servidores. El IPS es el que te permite, ¿verdad?, protegerte de ese tipo de ataque. Ahora, tenemos el UTM. El UTM es Unified Threat Management, el que te permite hacer protección en diferentes módulos. Obtienes diferentes módulos de protección para proteger diferentes tipos de servicios. Por ejemplo,
el servicio de correo, por ejemplo. Tenés un anti-spam, igual tenés un firewall, tenés un IPS, te permite hacer calidad de servicio, que es para el balanceo del internet y ese tema, ¿verdad? De balanceo de internet, de las conexiones hacia internet. Tenés un filtrado de contenido que lo que te permite es protegerte sobre las conexiones hacia internet, la navegación, bloqueo por categoría, por URL, por lista negra, por aplicaciones web, por aplicaciones, que tenés un application control. También hace del routador y ciertas otras cosas que algunos traen sandboxing, otros traen anti-spyware. Y otra cosa importante es que te permite realizar VPN. Igual con Firewall podrías hacer VPN, pero el UTM es como un todo en uno, hace de todo en temas de seguridad. Podría ser como recomendado para empresas entre medianas entre medianas y pequeñas, porque, digamos, una empresa más grande, con un volumen más grande, se requiere más performance, pero no solo el tema de performance, equipos dedicados en algo en específico, porque es como el concepto de no pongas todos los huevos en la misma canasta. Si te botan el UTM, te botan todo. Entonces, hay herramientas como IPS dedicados, firewall dedicados, anti-spam dedicados. Entonces, eso lo vas agregando en la infraestructura, pero cuando es una infraestructura tal vez más pequeña, el uso de UTM podría ayudarte, pues, si tu empresa no es tan grande y podrías tener un UTM. Es una cuestión también de gusto, pues. La verdad que los equipos para mí, los equipos dedicados, por su rendimiento, también porque son equipos que tienen años en el mercado, siendo IPS y solamente IPS, o solo siendo firewall, o solo siendo anti-spam, entonces son mucho mejor para mí. Ahora, otra de las herramientas es un SIEM. Un SIEM es un Security Information. Okay. Un SIEM es un Security Information and Events Management, que es la administración de eventos de seguridad informática. O sea, el recolectar los logs de que pueden ser de equipos de comunicaciones, de equipos de seguridad, de computadoras, de servidores. Esto lo que te permite es capturar todos los logs que se están generando en estos equipos y correlacionarlos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tener una visión. La herramienta que te permite visualizar completamente lo que está dentro de una empresa, hablando de cualquier evento de seguridad, cualquier evento de comunicación que podrías capturar, lo haces a través de un SIEM. El SIEM te permite tener una visión completa. Sin un SIEM dentro de una empresa, ustedes están ciegos. Prácticamente están haciendo las cosas manualmente, buscando en cada equipo eventos. El SIEM no, el SIEM te permite recolectar los eventos y correlacionarlo. Y eso es algo, aplicar la inteligencia a la seguridad informática, porque te permite entender qué es lo que sucede en un evento de seguridad informática. Entonces, recolecta log, hace análisis de log, hace una correlación de eventos, te permite hacer un análisis forense, te permite también estar en cumplimiento, porque hay ciertas empresas que te dicen, ok, parte de tu infraestructura de seguridad informática que debes tener es tener un SIEM. Te hace monitoreo de los logs a nivel de aplicación, te hace auditoría de acceso de objetos, te manda alerta, eso es importante. Si se genera si se genera un evento que ya se ha determinado y se creó una alerta para eso, es importante, porque a ciertas horas te puede mandar en ciertas horas en las que no estás conectado a la empresa, esto te podría llegar por un mensaje de texto inclusive, o te podría llegar a tu correo electrónico, y así ustedes darse cuenta de cualquier evento que está sucediendo. Monitoreo de actividades de los usuarios también, porque esto te permite recolectar información de los usuarios. Se puede activar la auditoría de seguridad de las computadoras en el administrador de eventos, y poder saber ciertas
información de actividades que está haciendo el usuario. Por ejemplo, si pasó por alguna razón a superusuario o pasó o hizo ¿qué podría hacer? O tratar de hacer un cambio en las configuraciones pero esto también se bloquea inmediatamente porque si ustedes tienen aplicado políticas de Active Directory. Pero por darle un ejemplo, ¿verdad? Una violación a una política o una actividad de superusuario ejecutada en la computadora, entonces ese tipo de logs son importantes tenerlos porque sabemos en qué momento se está generando una eventualidad, ¿verdad? En un dashboard te muestra completamente, en general, las actividades y los últimos eventos generados, la cantidad de alertas, la cantidad de eventos que se han generado de violación de seguridad informática. Te permite generar un reporte también, ¿verdad? Un reporte que se debería tal vez hacer cada 15 días o mensual de cómo estuvo el estado de la seguridad informática un mes. ¿Ya? Monitoreo de la integración de los archivos también te permite validar a nivel de protección de archivos, si el archivo fue modificado, si el archivo fue copiado, si el archivo, diferentes cosas que se pueden hacer, de logs que se pueden generar. Monitoreo de sistema y dispositivo, bueno, ya lo había mencionado, que se pueden monitorear todos tipos de sistemas, tipos de dispositivos. Y tener pues correlacionado todos los eventos. Esto es lo que te permite hacer un SIEM. Ahora, hablando siempre en topología de red, está un escenario en donde ustedes podrían tener una honeypot. Una honeypot o una honeynet podría ser un equipo, en el caso de una honeypot, un equipo que podría simular como que sea un servidor que ustedes están publicando, pero que tiene la habilidad o está estructurado de tal manera que se puede capturar eventos y saber quién está tratando de atacarlos, así. O sea, es como poner algo, es poner algo falso en su infraestructura para que el atacante crea que logró llegar al servidor real y realmente lo que está haciendo es conectándose a un servidor que realmente está recolectando toda la información sobre el atacante, o sea, de lo que está haciendo, de dónde se está conectando. Bueno, esto depende, porque si el atacante utiliza métodos para ocultar su direccionamiento IP, utiliza VPN y se hace un proxy chains y todo ese tema, es difícil dar con la IP real del atacante, pero el tema es que también que el atacante logró acceder a la empresa. Esa es una técnica que yo creo que tiene rato de que se utiliza para despistar al atacante, para desviarlo del camino hacia donde está la verdadera infraestructura, y eso es lo que te permite, te genera una alerta, y en ese momento que se genera la alerta, ustedes dicen, ok, nos están atacando, entonces tomemos ciertas medidas de seguridad. ¿Ya? Ahora, a nivel de endpoint, hay muchas cosas que hacer, ya hablando de equipos de computadoras, igual en el caso de los servidores. En endpoint hay muchas herramientas de protección. A mí lo que me gusta utilizar es herramientas Endpoint Detection and Response, que son basadas en comportamientos que ya sale de lo que es un antivirus tradicional. Un antivirus tradicional, ok, firma. Un antivirus tradicional, cierto análisis de comportamiento porque tienen un sistema de prevención de intrusos para host que se le llama HIPS, o depende del vendedor, le llama de otra manera, pero la idea de esto es que no hay hay ciertos antivirus que no tienen el paquete completo, o sea, no está completo en el análisis del comportamiento. Entonces, a mí me gusta utilizar herramientas como EDR, que usen Machine Learning o utilicen Deep Learning, que es aplicación de inteligencia artificial para el análisis de un comportamiento de una amenaza en una computadora, un antivirus con esteroides, le diría yo, que te permite hacer un análisis más completo. Eso hablando de una protección de anti-malware, porque en el endpoint se puede hacer muchas cosas más. Por ejemplo, bloquear dispositivos de almacenamiento, evitar la fuga de la información con un DLP, un Data Loss
Protection, Data Loss Prevention, que te permite evitar que un archivo que esté etiquetado como confidencial se pueda mandar por correo electrónico, por darles un ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer el DLP, la protección de un firewall también, hay antivirus que te permite tener un firewall patentado del fabricante y te permite crear reglas de firewall para la computadora como el firewall de Windows, ¿verdad? Pero un poquito más avanzado, aunque últimamente está ¿cómo se llama? El de Microsoft, el Windows Defender, lo están rankeando como muy bueno, ¿eh? Pero eso es otro tema. Eso antes no pasaba. Nunca se había figurado Microsoft como algo bueno en el tema de seguridad en endpoint. Pero ya ahora sí. Pero igual yo prefiero utilizar herramientas que involucran no solo un anti-malware, sino protección de fuga de la información, protección de un firewall, protección de un análisis de comportamiento, protección de dispositivos de almacenamiento que se pueden conectar. Otra cosa que se puede agregar también en los endpoints es la encriptación de los discos duros. En el caso que le roben la laptop, si la laptop sale de la empresa por X y razón, sobre todo ahorita que mucha gente está trabajando desde su casa, se llevan su laptop por alguna razón, entonces si le roban la laptop y el disco duro no está encriptado, entonces le pueden robar la información. Entonces eso también se puede hacer a nivel de endpoint. Tener agentes que te permite enviar eventos y notificaciones sobre lo que está pasando en el comportamiento del usuario. Hay herramientas que te permiten monitorear, inclusive generar un video de lo que está haciendo el usuario cuando utiliza privilegios de administrador. Hay muchas cosas que se pueden integrar en una computadora. La cuestión es que cuánto soporta, ¿verdad? Tener agentes y trabajando con tantas medidas de seguridad en una computadora. Ya sabemos que hay veces puede crashar, hay veces con simplemente tenemos una herramienta de seguridad y el Windows se actualizó y te crashó todo. Entonces, ese es otro tema, ¿verdad? Siempre hay que, estas integraciones a nivel de endpoint, hay que hacerlas de manera de generar procedimientos que se establecen en el momento de instalar una nueva aplicación o una nueva política en un endpoint, porque siempre hay que tomar en cuenta que con una actualización de Windows suele pasar es que te daña todo. Entonces, esto se despliega a una área en específica y se prueba, después se crece más en otra área y se ve el comportamiento hasta que se despliega totalmente en la empresa. Entonces, esta es una recomendación pues que le doy. En este caso, yo le muestro un antivirus que es un EDR y que es basado en Machine Learning. Este antivirus te permite, así como lo muestra en la consola, ver las actividades de la amenaza. O sea, por ejemplo, la amenaza entró por un navegador, pero una vez que quiso ejecutar algo, hizo un llamado a un servicio y trató de modificar una llave de registro desde Windows. Todo ese comportamiento, todo ese análisis te lo reporta, te lo muestra en pantalla y te dice cuál es la probabilidad y que estadísticamente qué es lo que hubiese pasado. O sea, te da un detalle tan completo como un análisis forense. Eso es algo que tampoco no tiene mucho. Hay antivirus que no dan tanto detalle como este, pero bueno, esa es una recomendación, buscar un antivirus que te permita tener un análisis también, porque así ustedes podrían tomar acciones sobre las otras computadoras. Si se generó un evento en una computadora, saber cómo protegerle a la otra, ese es el tema. Ok. Esperar que pase el browser. Le vamos a dar chance que pase el browser que está vendiendo.
Ok, no sé si tienen alguna pregunta, me pueden mandar por el chat y yo le contesto su pregunta, no hay problema. Bueno, podemos continuar. Entonces, lo siguiente a nivel de endpoint es algo que me gusta a mí, que es el virtual patching. ¿Qué pasa? En los procesos de remediación en una empresa en el cual lo que queremos es parchar todo lo que, todas las vulnerabilidades que hay inclusive a nivel de sistema operativo, a nivel de aplicación, toman bastante tiempo. O sea, digamos una empresa de 200 computadoras, incluyendo servidores. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de empresas? O sobre todo los servidores. Parchar los servidores, hay veces puede generarse, ya sabemos con el comportamiento de Microsoft o Windows, hay veces pues, se pueden generar ciertos problemas y los administradores de infraestructura temen actualizar y deberían tal vez actualizar por temas de seguridad, o inclusive si está utilizando no a nivel de sistema operativo, sino un aplicativo en el sistema operativo y este también tiene ciertas vulnerabilidades y no quieren pasarse a una versión más actual porque el sistema le está trabajando bien en esa versión. Entonces, por ese tema que el parcheo de sistema o aplicaciones, hay veces se vuelve complicado y hay veces toma bastante tiempo. O sea, un proceso de remediación para una empresa completa puede tardar hasta 6 meses en parcharse algo y eso tomando en cuenta que hay que volver a parchar otros parches, valga la redundancia, que vienen que acaban de salir. O sea, en enero estoy comenzando a aplicar uno y ya en febrero ya salió otro. Entonces, ese tema del parcheo es bastante complicado. Entonces, se les ocurrieron hacer algo que se le llama virtual patching. El virtual patching es algo que te protege a nivel de endpoint y sobre todo esto se aplica en los servidores que lo que te permite es que mientras no se haya parchado el sistema o cualquier cosa que está a nivel de aplicación, él te protege como una capa como un, a ver cómo vendría siendo, como un IPS, pero dedicado a las vulnerabilidades que se pueden explotar sobre las versiones que están corriendo en el sistema operativo. Por ejemplo, este virtual patching lo que te permite es escanear qué versión tenés, qué servicio tenés activo, qué aplicación está corriendo. Entonces, y después el poner, a mandarte recomendaciones de aplicación de parching virtuales. Y entonces, mientras el servidor no está parchado, te está protegiendo el virtual patching. Entonces, es una capa adicional a tener también un antivirus, tener un firewall en el servidor. Un virtual patching te permite proteger cuando no han parchado ciertas vulnerabilidades que puede tener el sistema. Por ejemplo, qué sé yo, ahorita está uno bastante, que se está dando a conocer bastante, que es el del SMB, que siempre el SMB ha sido históricamente un problema, porque para las conexiones remotas, ¿verdad? Una computadora se utiliza este protocolo. El tema con eso es que lo que les iba a decir, el tema con esto es que ese tipo de conexiones que se permite de exterior siempre son vulnerables. Esas son las brechas que buscan los atacantes, todo lo que se comparte, todos los servicios que están abiertos, son los que utilizan los atacantes para poder entrar a las computadoras, entonces, o los servidores. Entonces el virtual patching, si él ya conoce, ¿verdad?, la protección para ese tipo de ataque, entonces él te permite protegerte, ¿verdad? O sea, y no necesitas parchar en ese momento. Eso no significa que no hay que parchar. Eso significa que te va a dar el tiempo para que puedan aplicar los parches. Ok, bueno, sí. Bueno, hasta ahí hice la presentación, pero quería mostrarle, o bueno, si tienen alguna consulta, quería mostrarle el documento. Ok, tengo aquí una. Hola, buenos días. Si se escuchan en el grupo de ustedes no están los recursos. Ok. Módulo 3. No.
Ahorita entiendo que les compartí la pantalla y están viendo el documento. Este documento se lo hice para que tuvieran el curso completo. Bastante información sobre el tema de redes, sobre el tema de seguridad a nivel de capa de redes. Bueno, es el módulo completo del módulo 3 completo de arquitectura de seguridad informática. No sé si lo están viendo. Aquí está sobre las arquitecturas que les mencioné en la sesión pasada. Y aquí está ya el tema de seguridad en el modelo OSI, que es lo que acabamos de ver, OSI, TCP/IP, los modelos de referencia, o defensa en profundidad, que es aplicar seguridad a nivel de capa, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero ver si se los comparto, pero estoy casi seguro que sí se los comparto. Ok, entonces dice, ustedes son el grupo 3, entiendo, ¿verdad? Entonces aquí a mí me parece así, como que ustedes ya lo pueden ver, módulo 3, la matriz de riesgo, la actividad de la matriz de riesgo, información con cómo llenar la matriz de riesgo. Eso lo pueden ver en su grupo, en el grupo número 3. Si no me avisan, porque yo entiendo que sí se los compartí. Sí, ya se puede ver, bueno, ya está disponible. Gracias, Francisco. Ok, perfecto. Entonces, ahí en esta parte, ¿verdad? Tengo todo el módulo 3 completo, el curso completo, por si por alguna razón no llegamos a terminarlo. La matriz de riesgo, que es la actividad número 1. Ustedes pueden descargar aquí la matriz. No sé si también en pantalla. Ok, entonces ustedes pueden descargar la matriz de riesgo, que es la actividad número 1. Que aquí ustedes pueden visualizar cómo es el análisis de riesgo, datos de información, confidencial, privado, sensitivo. Entonces, la probabilidad de una amenaza se mide, 1 es insignificante, 2 es baja, 3 es mediana y 4 es alta. Si se le da un valor de 4, significa que ustedes consideran que es bastante la probabilidad de que se ejecute una amenaza. Y lo otro tema es la magnitud del daño. O sea, la magnitud del daño igual, insignificante, bajo, mediano y alto. ¿Cuál es la magnitud del daño, por ejemplo, que se pueda meter a su servidor de archivo? Ok, es alto, porque obviamente le roban los archivos y no tienen respaldo, entonces mucho más alto, entonces todavía. Entonces le da un valor de 4. Por ejemplo, aquí, si yo le doy, a ver, estos son datos. Vamos a ver sistema, cortafuego. Si no tienen un cortafuego, por ejemplo. Y tenemos dentro los actos originados por criminalidad común o motivación política, dice orden, secuestro, sabotaje, daño, extorsión, fraude, robo, hurto, instrucción de red interna, por ejemplo, ¿Por qué? Porque no tienen un firewall. Sí, perdón. No me deja editar. Aquí, ok. Intrusión a red interna, Qué raro, no me deja editarlo.
Sí, pero aquí se debería poder hacerlo a y trata de cambiar esta una vez protegido para realizar un cambio. Ok. Pero entonces... Ok, aquí tengo que revisar porque no las deja. Porque aquí se debería poner un valor. Ok, igual que aquí. Bueno, este no sé por qué. Pero digamos, a ver, por cualquier otro ejemplo, vamos a poner 4 aquí. Perdón, es que aquí se marca, es cierto. Aquí se marca con una X y aquí se le pone un valor del 1 al 4. Entonces se va llenando aquí la probabilidad y entonces se llena todos los campos. Esto es basado en una entrevista que se realiza a los involucrados, por ejemplo, los involucrados en el sistema. Si estamos hablando de análisis de riesgo de la información de finanzas con la gente de finanzas, pero hay cosas que son bastante obvias, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, clasificación, marcamos con una X, este es obligación por ley, o sea, ¿por qué lo debe proteger? Por obligación por ley. Y entonces aquí, por ejemplo, le da un valor 4, le dan un valor de la magnitud del daño. En el caso de servicios bancarios, 4 es alto. Y, por ejemplo, ¿qué podría pasar? Un allanamiento ilegal o legal. ¿Por qué? Porque donde está la información no está protegida, no tiene seguridad física, por dar un ejemplo. Entonces, el valor de 4, por los otros 4 que son la probabilidad de la amenaza porque no tienen protección física, entonces le da un valor de 16. Al final, cuando llenan el documento, cuando le llenan completo, él les va a sacar como una estadística aquí, como cuál es el umbral de riesgo, el medio, cuál es cuánto tienen que corregir a nivel de seguridad, porque también pueden tener que su umbral es alto, entonces hay muchas cosas que hacer. Es decir, lo ideal es llegar a un punto medio o bajo. Bajo es lo ideal, obviamente, pero hay veces no es posible, ¿verdad? Pero poco a poco hay que ir bajando, pues el umbral alto y que todo quede en bajo, ¿verdad? Entonces esto ya te da, este Excel ya te da como una estadística, que algo que se le puede mostrar a ejecutivos para que entienda cómo va la cosa con respecto a la seguridad informática dentro de la empresa. Te permite generar un análisis promedio y aquí te llenan los valores. Obviamente hay que llenar todo esto. Como les decía, se llena dándole valores aquí, que son la probabilidad de la amenaza, dándole aquí valores del 1, 2, 3, 4 de magnitud del daño. Y estas son tipos de clasificación: acceso exclusivo, acceso ilimitado, costo de recuperación, tiempo, económica, material, imagen y emocional. Todo eso se tiene que evaluar, ¿verdad? Ahora, bueno, si me pueden consultar a mí, no hay problema, pero aquí también está un enlace que es la explicación de esta matriz de, perdón, este enlace, a ver, este enlace lo lleva, obviamente, esta página. Esto le permite entender la matriz de riesgo para el análisis de riesgo, ¿verdad? Entonces aquí habla sobre la breve explicación de la matriz de riesgo, lo que es, le mencionaba los valores del 1 al 4, el uso de la matriz. Bueno, al final cómo queda, ¿verdad? Con los valores que se le dan. Elementos que son de la matriz, lo que son datos, qué es sistema, qué es personal, cuál es qué viene en la pestaña del análisis promedio, qué viene en la pestaña de análisis de factores, y la adaptación de la matriz a las necesidades individuales. Yo ocupo esta matriz, para mí me gusta bastante porque es muy completa, porque al final ya está programada para darte resultados, por ejemplo, análisis de factores, la fuente, análisis promedio. Estos valores se llenan al completar la matriz de riesgo. Ese es con respecto a eso. Era lo otro. Bueno, sobre el documento que les compartí.
me gustaría que pues que pudieran leer el documento para la siguiente sesión y poder adelantar, porque entiendo que son 3 sesiones, poder adelantar esta parte y cualquier consulta durante la semana me la hacen saber. O ahorita también me pueden consultar. Y lo otro es, hay ciertas actividades que están ahí, que me gustaría que también las vieran. Por ver, hay algunos que son ver algunos videos, otras creo que son actividades que se pueden hacer, yo creo que en Packet Tracer o GNS3. Para el tema de los que no están familiarizados con Packet Tracer o GNS3, no hay problema, yo lo puedo compartir un video de cómo montar todo en GNS3. Un firewall como el de Fortinet, o podríamos montar una virtual en VirtualBox de un Sophos que es un UTM, y crear políticas en el UTM para, por ejemplo, salida y entrada de internet, filtrado de contenido, ese tema, ¿verdad? Esa actividad lo podemos hacer durante la semana. Lo tenía aquí. Ok, aquí está. Entonces, en este documento, aquí está la actividad de ver los enlaces que les compartí. Y lo siguiente es ver activos y medidas de protección más usados por capa. Yo les mencioné de manera general, pero esto ya es como un poquito más específico. Son ciertas cosas que se pueden aplicar a nivel de cada capa. Nivel de capa físico, ¿cuáles son los riesgos? Dicen, en esta capa nos enfrentamos a peligros que efectúan en el medio físico, pudiendo ser desconexión física e intencionada del sistema electrónico de los elementos de comunicación e información, sobrecarga eléctrica y robo de hardware físico. ¿Cómo podemos protegernos en la capa a nivel físico? Ok, protección, dice, en este nivel se debe impedir que terceros no autorizados ingresen a las instalaciones, como por ejemplo la medida de control de acceso a un centro de datos. La ubicación de servidores y elementos de la red deben estar en un lugar protegido y con unas condiciones acordes a las específicas técnicas del fabricante, temperatura, humedad y suciedad. Todo se evalúa cuando uno monta un data center que cumpla con todos los requerimientos de ambiente, como dice aquí, temperatura, a qué temperatura va a estar el centro de datos, la humedad también, porque puede afectar la suciedad, si hay respaldos eléctricos, todo ese tema se ve a nivel de capa física. Se debe llevar un registro de acceso a los rack, al CD y demás, un control de acceso físico, que lo mencionaba creo en la sesión pasada, que cuando entramos a un centro de datos hay que llenar una bitácora de acceso. Ingresó un proveedor al centro de datos, por ejemplo. Entonces también está a nivel de capa 2, está qué es la capa 2, que es la capa de MAC, ¿verdad? Y cuáles son los riesgos, cuáles son las protecciones, como por ejemplo ataques de man in the middle, donde te clonan la MAC, entonces cómo protegerte con ese tipo de ataque. Nivel de red, de la capa de IP, transporte, cómo protegerte cuando un puerto lo tenés abierto y todo ese tema, ¿verdad? Con firewall y nueva generación de firewall, como le explicaba a nivel de aplicación, cómo denegar la aplicación si el puerto está abierto. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Y en las capas superiores que hay muchas medidas a nivel de tanto como los programadores de sistemas, de lo que tienen que aplicar como seguridad informática, y a nivel de equipos que te permiten protegerte tus aplicativos web, que son como un web application firewall, y a nivel de los servicios donde corre tu aplicativo, el servidor, los puertos que tiene abierto, todo ese tema, servicios que se pueden proteger a través de un IPS y puertos que se pueden bloquear a través de un firewall. Entonces aquí hace bastante mención, ¿verdad? De eso. Ahora dice, aquí hay una actividad, dice, video de topología de red con Packet Tracer o GNS3 para futuros laboratorios. Eso yo se los comparto durante la semana. De los recursos que vamos a utilizar, Packet Tracer, para visualizar una topología normal de seguridad informática de una empresa, de lo que debería ser lo básico. Eso obviamente se adapta a diferentes tipos de empresas, se puede adaptar, perdón, a diferentes tipos de empresas, y el uso de GNS3 que te permite simular firewall como el de Fortinet, o montar una virtual en VirtualBox de Sophos, igual simulamos un UTM completo. Ahora dice aplicación de marcos de referencia para aplicar hardening en servidores de equipos de redes y otros.
Ahora, esto es bastante importante. A mí me gusta este enlace que es, a ver, vamos a ver. Vamos a abrirlo ahí. Bueno, aquí. Entonces, aquí ustedes pueden buscar procesos de hardening que se le puede aplicar a servidores. Por ejemplo, qué sé yo, aquí hay de Amazon, Apple, Cisco, para equipos de Cisco, cómo aplicar hardening a equipos de Cisco. Hardening es el proceso, como lo dice la palabra, endurecimiento, o sea, aplicar, o sea, los equipos vienen por defecto configurados o instalados de tal manera que hay que aplicarle ciertas medidas de seguridad. Entonces, esas medidas de seguridad, inclusive si no las trae el sistema operativo, a través de un aplicativo o cualquier otra cosa, se le puede hacer un proceso de hardening, a llegar a un punto de que el sistema ya queda protegido. O sea, esto aplica para todo tipo de sistemas, Cisco, de fabricantes, igual de seguridad, aplica para sistemas operativos, servidores, para Linux, para Windows, igual, distribuciones independientes de Linux, Fedora, IBM, Juniper, por ejemplo, de equipos de redes, Microsoft Office, por ejemplo, Microsoft Windows Desktop, Microsoft Operating System, bueno. Y entonces ustedes pueden descargar el proceso de hardening a un equipo a un sistema operativo en específico. A ver si lo descargo. Ok, entonces dice descargar gratuitamente. Ah, bueno, eso sí le va a pedir que llenen esta información, pero es completamente gratis. Esto no. Yo he descargado ARI y no tengo ningún problema. Solo le pido información sobre la empresa y la organización, ese tema, porque me imagino que hay temas comerciales con esta gente de Site Security. Y aquí ya lo descargan. Eso es para aplicar procesos de hardening. Tenía el Word. Aquí está. A ver, ¿dónde tenía? Aquí está. Ok, 3, arquitectura. Ok, siempre en defensa. Ah, bueno, el siguiente tema que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿verdad? Es control de acceso. Ya los accesos físicos, los accesos, cómo se maneja el control de acceso en una empresa, ¿verdad? Ahora, creo que, a ver, control de acceso, sí, involucra partes administrativas, partes técnicas. Por ejemplo, aquí se menciona segmentación, VLANs, políticas de control de acceso, políticas de firewall, DMZ, a otras cosas que no he mencionado de seguridad a nivel de profundidad, como Network Access Control, que te permite bloquear los accesos. Por ejemplo, una computadora se vulneró. En pausa, dice esto. Hola. Sí, sí, estaban viendo la pantalla. Ok. El Network Access Control o un NAC lo que te permite es bloquear de manera temporal. Por ejemplo, cuando una computadora se vulnera o está infectada, entonces para que no se pueda pasar a través de la red, entonces eso podría ser una de las funciones de un NAC. Otro es bloquear dispositivos. Bueno, esa es una opción, que dispositivos que no estén en cumplimiento por ciertas políticas que se aplicaron en el NAC, como el hecho de que se haya infectado. Entonces te aísla la computadora en la red. Otro es
no permitirle el acceso a dispositivos que no están registrados en el NAC. Entonces es una función de NAC. Es algo que no había mencionado, el uso de MZ también para separar equipos que son públicos, pero que se accede a nivel de conexiones públicas, pero que se aísla de la red de los servidores principales por el tema de que si por alguna razón llegan a vulnerar ese servidor, no llegar hasta dentro de la red, ¿verdad? Bueno, y eso lo voy a mencionar ahí. Y hablo un poquito más sobre IPS, WIPS, que es para protección de red inalámbrica. Ese es otro tema, las redes inalámbricas. Hay que tener medidas de protección a redes inalámbricas, el uso de contraseña segura, pero también existen equipos para proteger redes inalámbricas o equipos que se dedican en ese aspecto. A ver, tengo un mensaje aquí. Ok, se escucha. Gracias. Un MDM para el control de dispositivos de móviles. Entonces, todo eso aumenta las capas de seguridad que se pueden aplicar dentro de una empresa. Eso lo vamos a ver en la siguiente. Hablar un poco sobre más en profundidad sobre firewall. Que es lo que incluye un firewall, que incluye un UTM, qué es lo que se puede hacer, cuáles son otras funciones de firewall. Todo eso lo podemos ver en la siguiente sesión. Entonces, bueno, hasta aquí. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Hola. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, cualquier cosa me hacen saber, no sé si por el Slack o en la plataforma. Bueno, en la plataforma no sé cómo se hace, pero me pueden escribir en el Slack de la comunidad y yo ahí le contesto cualquier consulta que tengan sobre el tema y actividades que podamos hacer durante la semana. Gracias, Juan, excelente. Dale, a ustedes por estar aquí con nosotros. Bueno, saludos a todos y cualquier cosa.